El objetivo de este videoinforme de cinética química y electroquímica es comprender y observar los distintos factores que afectan la velocidad de reacción. Comencemos. En la experiencia número 1 agregamos granadas de zinc a 3 vasos de precipitado con soluciones de ácido clorhídrico de diferentes concentraciones, de 3, 1 y 0,1 moles por litro. La ecuación que corresponde a esta reacción de simple desplazamiento es la siguiente. 2 moles de cloruro de hidrógeno más 1 mol de zinc dan lugar a 1 mol de cloruro de zinc más 1 mol de hidrógeno molecular. A primera vista observamos que en los 3 vasos de precipitado se libera hidrógeno en forma de burbujas. Sin embargo, con un mayor detenimiento, nos damos cuenta que en el vaso de precipitado con mayor concentración de HCl se libera una mayor cantidad de burbujas que en el resto, y en el vaso con una menor concentración se liberan pocas burbujas. Esto se debe a que hay una mayor velocidad de reacción en las soluciones con mayor concentración, y de esta manera comprobamos lo que hemos estudiado en las clases del profesor de Negri. En nuestra segunda experiencia en este paso por el laboratorio, agregamos un trozo grande de mármol, es decir, carbonato de calcio, a una solución de ácido acético. Además, agregamos mármol dividido en trozos pequeños a otra solución de ácido acético. La ecuación correspondiente a esta reacción es 1 mol de carbonato de calcio más 2 moles de ácido acético dan lugar a 1 mol de acetato de calcio más 1 mol de dióxido de carbono más 1 mol de agua. Observamos que en los 2 vasos de precipitado se liberan burbujas de dióxido de carbono. Sin embargo, se liberan a un mucho mayor ratio en el vaso precipitado con trozos pequeños de mármol, ya que hay una mayor superficie de contacto y por lo tanto mayor velocidad de reacción. Prosigamos con la experiencia número 3. Agregamos una solución de ácido acético a 2 vasos de precipitados y calentamos uno de ellos levemente. Después agregamos una cucharadita de bicarbonato de sodio a cada vaso. Y la ecuación de esta reacción es la siguiente. 1 mol de bicarbonato de sodio más 1 mol de ácido acético dan lugar a 1 mol de acetato de sodio más 1 mol de dióxido de carbono más 1 mol de agua. Observamos que en el vaso calentado, la liberación de burbujas y por consiguiente la reacción se desarrolla a una mucho mayor velocidad. Esto se debe a que a mayor temperatura la velocidad de reacción es mayor. En la experiencia número 4, también conocida como dentífrico elefante, agregamos peróxido de hidrógeno de 100 volúmenes en una probeta, junto a una pequeña cantidad de detergente y una cucharadita de yoduro de potasio. La ecuación que corresponde a esta reacción de descomposición es 2 moles de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno dan lugar a 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno molecular. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua, liberando una gran cantidad de calor. El yoduro de potasio acelera este proceso y aumenta la velocidad de reacción. De esta manera observamos que se libera una gran cantidad de espuma debido al detergente que agregamos. En nuestra quinta experiencia, construimos pilas experimentales y medimos sus potenciales mediante un multímetro. En la primera pila, colocamos un electrodo de cobre en una solución de sulfato de cobre y un electrodo de zinc en una solución de sulfato de zinc, unidas mediante un puente de salino de cloruro de sodio. En el ánodo negativo ocurre una reacción de oxidación, donde el zinc en estado sólido pasa a catión zinc más 2 en solución acuosa, mientras que en el cátodo positivo ocurre una reacción de reducción, donde el cobre más 2 en solución acuosa pasa a cobre sólido. La medida de potencial que obtuvimos es 1,05 voltios. En la segunda pila colocamos un electrodo de cobre en sulfato de cobre y un electrodo de hierro en una solución de sulfato ferroso, y conectamos las soluciones mediante un puente salino de cloruro de sodio. En el ánodo, el hierro sólido pasa a hierro más 2 y en el cátodo, el cobre más 2 pasa a cobre. La medida de potencial que obtuvimos fue de 0,47 voltios. En la tercera pila colocamos un electrodo de zinc en una solución de sulfato de zinc y un electrodo de hierro en una solución de sulfato ferroso. Conectamos estas soluciones mediante un puente de cloruro de sodio. En el ánodo, el zinc pasa a catión zinc más 2, mientras que en el cátodo, el hierro más 2 pasa a hierro. La medida de potencial que obtuvimos en esta reacción fue de 0,54 voltios. Nuestra sexta experiencia fue la electrólisis del agua. Para ello, tomamos la solución de agua y ácido sulfúrico y llenamos el voltámetro de Hoffman,
que luego conectamos al transformador. La ecuación química de esta reacción de descomposición es 2 moles de agua se transforman en 2 moles de hidrógeno molecular y 1 mol de oxígeno molecular. Observamos que la cantidad liberada de gas hidrógeno es el doble que la cantidad liberada de gas oxígeno. Nuestra séptima experiencia fue la electrodeposición, el cual es un proceso por el cual se cubre un metal con otro. El principio que se utiliza es la electrólisis. En primer lugar, en un vaso de precipitados colocamos agua y una solución de ácido clorhídrico en igual proporción. Colocamos estaño en el ánodo positivo y una moneda de cuproníquel en el cátodo negativo. Observamos que en esta reacción se liberan burbujas de hidrógeno y que además la moneda es recubierta por estaño, cambiando su color. Este proceso, también conocido como galvanización, es muy utilizado en la industria metalúrgica. La octava y última experiencia de esta enriquecedora práctica fue la reducción de la glucosa, también conocida como la botella azul. Esta experiencia se basa en el comportamiento redox de la molécula de azul de metileno. Este compuesto presenta en su forma oxidada un color azul muy intenso, mientras que en su forma reducida es incoloro. También utilizamos glucosa como reductor y el oxígeno del aire como oxidante. En una mezcla en un medio alcalino de glucosa y azul de metileno se produce una decoloración paulatina según tiene lugar una reacción redox del tipo azul de metileno oxidado más glucosa dan lugar a azul de leucometileno reducido más ácido glucónico. Esta mezcla alcanza un equilibrio químico. Sin embargo, se puede romper mediante la agitación de la botella, cuando entra oxígeno al medio, y se produce la reoxidación del azul de leucometileno volviendo a su color azul inicial. Cuando cesa la agitación y la incorporación de oxígeno a la mezcla, la reacción de reducción del azul de metileno vuelve a darse, siempre y cuando haya exceso de glucosa, y la disolución vuelve a perder el color.